Y ahora ya sin más vamos a dar paso a la charla que hoy, a la conferencia que hoy nos ha traído hasta aquí. Hoy contamos con la presencia del profesor José Manuel Alabau. Es el director de esta escuela y quiero deciros que él siempre en sus clases nos transmite que el filósofo tiene que ser consecuente con sus pensamientos y tiene que vivir aquello que aprende, aquello que transmite también. Entonces, por eso el profesor se ha convertido para nosotros en un compañero de ruta, en una persona a nuestro lado que a través de su ejemplo nos enseña día a día. Y hoy ha querido traernos hasta nosotros la figura de este gran filósofo que fue Platón, y sobre todo de la gran importancia que tiene para el ser humano la educación y para la sociedad, para un cambio social, a través, como decía Platón, del arte, de la gimnasia y de la música. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias a Dori por su cariño de siempre. Y estoy muy contento de ver que hay tantas personas que les interesa el mundo clásico y les interesa cómo enseñaba Platón que había que educar al ser humano. La verdad que eso reconforta el alma veros a todos aquí. Y vamos a tratar entre todos de profundizar o de llegar a lo que nos enseñaba este ser tan especial que fue Platón, que para nosotros como filósofos es el modelo de lo que es el filósofo, lo que es en realidad el buscador de la verdad, pero con mayúsculas. Porque hoy en día yo sé que hay muchos tratados, hay muchos libros, hay muchos escritos sobre muchas especialidades, muchas materias, muchas cosas, pero ¿sabéis qué? Nadie nos enseña el arte de vivir. Lo más importante de la vida no nos lo enseña nadie. Y yo considero que las enseñanzas de Platón, todos sus diálogos, son un canto a la educación, todos. Si bien hay dos fundamentales que son la República y las leyes, que se centra de una manera exclusiva en lo que es la educación, en todos sus diálogos nos está hablando constantemente de la educación. Por eso esto es, de alguna manera, un homenaje a ese gran hombre o gran ser que nos enseñó o trató de transmitirnos el arte de vivir. Platón, como sabéis, va a comprar en Atenas, se dice que con el dinero que le habían dado a otro filósofo para rescatarlo a él, porque en una ocasión lo vendieron como esclavo. Lo que pasa es que este filósofo no aceptó el dinero y dicen que con ese dinero pudo comprar Platón un gimnasio y unos jardines que estaban dedicados al héroe Academo de Atenas, y ahí fundó su escuela, que todos conocemos como la Academia, y de ahí ha quedado hasta hoy, que llamamos a los centros de estudio, se les llama Academia o Liceo, porque el Liceo lo fundó su discípulo Aristóteles, a semejanza de la Academia de Platón. La Academia de Platón es el primer ejemplo de lo que es una universidad. O sea, él es el precursor de la formación universal, su academia estaban los estudiantes, había bibliotecas, museos, sala de conferencias y todo lo necesario de lo que hoy entenderíamos como una universidad. También Platón es el precursor de los jardines de infancia, porque dentro de sus teorías educativas, él proponía los jardines de infancia. Y como pasado mañana creo que es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, deciros también que Platón en la República y en las leyes propone una educación igual para el hombre y para la mujer y ocupaciones iguales para el hombre y para la mujer, sin ningún tipo de distinción. Es decir, que parece ser que después de 2500 años seguimos reclamando algo que ya Platón, en su gran sabiduría, nos va a transmitir.
y es que el alma no tiene sexo. Nosotros nos fijamos mucho en las apariencias, en las formas, pero el ser humano está más allá de esas apariencias y por lo tanto esa educación es válida para todos los ciudadanos del mundo, da igual donde hayan nacido, da igual la nacionalidad, el sexo o el color que tengan. Eso se lo debemos hablar a todo el mundo. ¿Y qué es la educación? Obviamente la educación no es algo de adorno, no es un florero que lo tenemos en casa para que alguien venga y lo vea y diga, uy, qué bonito que es. La educación es algo esencial, es algo como el aire, es algo que necesitamos y es aquello que debemos tener siempre como una muestra de lo que somos, de la excelencia de lo que es el ser humano. Si pasamos a la siguiente diapositiva. A través de la historia se ha hablado mucho acerca de qué es la educación y no siempre se ha entendido la misma definición de lo que es la educación. Pero desde un punto de vista de la filosofía clásica, la educación sería aquella ciencia que se transforma en un arte, porque todas las ciencias que van dirigidas al ser humano son un arte, dado que todos somos distintos. Es una ciencia que trata de educir de los seres humanos una serie de elementos que le permitan relacionarse con la cultura y transmitirla. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué es la cultura? Platón decía, la cultura es la formación del alma. Una definición suya que da en las leyes. La cultura es la formación del alma. Si vamos a un diccionario, vamos a ver que cultura viene del latín y es algo así como lo esencial del cuidado o lo esencial del cultivo. Es decir, sería aquello de esencial que se ha cultivado en el alma del ser humano, traduciéndolo de una manera libre. Por lo tanto, la educación sería, como dice aquí, pone educere y educire, ahora lo explicaremos. La educación sería algo propio del ser humano. Es decir, que dentro de los seres vivos que nosotros conocemos, no conocemos ningún otro ser vivo que haga esta transmisión de cultura que hace el ser humano. Me explico. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, incluso insectos como las abejas, que son extraordinarias, ¿no? Con todo lo que hacen, sus panales, la elaboración de la miel a partir del polen, etc. Es algo maravilloso. Todos sus panales perfectos, hexagonales, y qué decir de las arañas con sus telas, ¿no? Las telas de araña que tejen, que son un portento de ingeniería. Que los ingenieros están admirados de esa construcción. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros, por ejemplo, rompemos un trozo de esa tela de araña, la araña no es capaz de reparar la tela. Tendría que construir una nueva. Es decir, estarían como programados, tendrían como una programación que les llevaría a realizar esas cosas, pero sí que existiera la capacidad de enfrentar una situación nueva, una situación diferente. El ser humano es el único que puede transmitir a través de medios intangibles, a través de medios espirituales, un conocimiento, una enseñanza. Sí es verdad que el ser humano genéticamente también hereda una serie de aptitudes, pero son más bien de tipo instintivo. Todo lo que es la cultura es realmente una elaboración. Es lo que permite realmente todo el acervo espiritual que tenemos, todo el acervo de conocimientos que tenemos, es una transmisión que hemos recibido, una transmisión cultural. Y es lo que nos permite relacionarnos. Es decir, nosotros podemos estar hablando de ciencia, de arte, de economía, de filosofía, y todo eso viene por la transmisión cultural que hemos recibido. Cada uno tiene su manera de pensar, de sentir, de actuar, somos distintos en ese aspecto, pero tenemos una forma de comunicarnos. Tenemos una serie de elementos culturales, nos hemos puesto de acuerdo incluso con unos signos para poder comunicarnos.
Eso es en la cultura. Y realmente, ¿cómo podemos relacionar la cultura con la educación? ¿Qué es realmente lo que transmite la educación? ¿Es solamente la cultura o hay algo más? Porque si solamente fuera la cultura, es como si yo tuviera, digamos, nuestra generación tuviera un jarro con 1 litro de agua y a la generación que viene dice, toma, te lo transmito. Entonces la generación que viene tendría su jarro con el litro de agua. Y a la siguiente generación lo mismo. Entonces, ¿qué ocurriría? No habría evolución. La humanidad no evolucionaría, no cambiaría. Por lo tanto, sí que lo que se hablaba en la antigüedad es que no solamente es la transmisión de esa cultura, sino que también la educación consiste, y esto es muy importante, en la recreación de un ámbito psicológico, de un ámbito físico, de un ámbito espiritual, donde el ser humano que llega al mundo pueda de alguna manera recrear todo aquello que lleva en su interior. Porque todos nosotros tenemos un mundo interior. Sí, hay un mundo exterior, hay un mundo circundante en el cual nos movemos todos los días, pero cada uno de nosotros tiene también un mundo interior que a veces está en conflicto con nuestro mundo circundante, está en conflicto con el mundo que nos rodea, o no hay una relación armónica entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Entonces, esa creación de ese ámbito que permita educir lo que llevamos dentro, es a lo que se referían los antiguos. Pero para entenderlo necesitamos también conocer un poquito más el mundo clásico, en el sentido de qué pensaban ellos acerca del ser humano. Porque claro, si decimos que el ser humano viene con algo en su interior, y no decimos como Rousseau que el hombre es una tabula rasa, o sea, que venimos todos igual, aquí tenemos un problema. ¿Qué decían los antiguos? Decían que el ser humano tenía un alma inmortal. El ser humano fundamentalmente era inmortal. Y que cuando venía al mundo no era la primera vez que venía. Y que tampoco iba a ser la última. Entonces cuando venía, ya venía con una serie de cosas aprendidas. Ya venía con una serie de valores que había adquirido en otras vidas. Por eso era tan importante poder crear ese ámbito donde esos seres humanos que llegan puedan sacar, educir de dentro aquello que ya traen. Y enseñaban los filósofos de la academia que eso era lo que explicaba por qué algunas almas, algunos hombres o mujeres, porque en la academia habían hombres y mujeres, por qué algunos aprendían tan rápidamente la música o conocían tanto sobre música, porque algunos tenían facilidad para la pintura o para la literatura o para otras artes. Eso lo explicaría, es decir, que ya venimos con cosas que hemos aprendido, y lo que necesitamos es alguien que nos ayude a sacar ese conocimiento que llevamos dentro. Y ahí entonces nos encontramos con estas dos palabras, educere y educare, que una significa educir, o sea, sacar de dentro, es decir, sería un movimiento de dentro hacia afuera. O sea, entendería la educación como sacar de dentro de cada uno de nosotros lo mejor que llevamos dentro, y educar sería formar, instruir. Es decir, es meter de fuera a adentro, como si fuéramos un saco que nos van poniendo cosas dentro. Un saco sin fondo y siguen metiendo cosas, que como se entiende hoy prácticamente la educación. Bueno. Entonces, para el antiguo era educar como instruir, como formar, y educere como educir, sacar de dentro. Pero para sacar de dentro necesitamos a alguien que sepa.
Claro, eso no es tan fácil. Es lo más difícil que existe, creo, lo de educar, lo de educir. Para eso, Platón, como sabéis, tenía un maestro que fue Sócrates, y Sócrates era un maestro en este arte. Él dice que lo aprendió de su madre, que era partera, comadrona, ayudaba a traer vidas a este mundo, y su padre era escultor. Y decía Sócrates, con su fina ironía de siempre, pero con ese fondo de verdad, que él había aprendido de su madre a dar nacimiento al ser humano. Porque decía Sócrates que en el alma del ser humano venían impresos todos los valores que ya había aquilatado en algún momento. Y que él, a través de la mayéutica, a través de esos diálogos que nosotros vemos en Platón, a través de ese diálogo iba a hacer aflorar todas esas maravillas, esos tesoros que estaban en el espíritu de esos discípulos que se acercaban a él. Y aquí encontramos algo muy importante, que es la relación entre maestro y discípulo, una relación activa. La relación maestro-discípulo no es que el maestro está enseñando constantemente y el discípulo solo escucha, no. La relación maestro-discípulo es que el maestro le va indicando determinados elementos al discípulo para que el discípulo pueda ir progresando, pueda ir aprendiendo, pueda ir cambiando, pueda ir despertando, tal vez sea la palabra mejor. Es decir, que en realidad, a través de esta educación platónica, el discípulo iba despertando sucesivamente, se iban produciendo sucesivos despertares, se iba produciendo ese contacto con su parte más íntima y iban aflorando lo mejor que había en él. Y algo fundamental también del mundo clásico es que el maestro, para enseñar, tenía que enseñar con el ejemplo. Es decir, no servían las palabras, porque las palabras no transmiten, las palabras no forman, las palabras no enseñan. Lo que realmente enseña es el ejemplo. Es decir, que el maestro, todo aquello que enseñaba, tenía que formar parte de su ser, porque si no tampoco podía transmitir, no podía enseñar, no podía despertar. Es decir, era una vocación, no era un trabajo porque voy a ser maestro porque hay necesidad y voy a encontrar un empleo rápidamente. No era eso, era como un sacerdocio, era una vocación el despertar las almas de los seres humanos. Y ahí encontramos ese sentido profundo a través de lo que nos enseña Sócrates, de lo que era educir las virtudes, los valores que cada uno llevamos dentro. Y eso se resumía en la paideia. La paideia, que es ese dibujito de abajo, que está en griego, y para el que no sepa griego como yo, como un dibujito, es paideia. Y paideia sería la suma de las dos cosas de arriba, es decir, de educar y educir. Esta palabra parece ser que la empieza a utilizar justamente Platón y Esquilo también. Paideia viene de niño en griego, que es paidos. Paidos, por eso pedagogo, paidagogo, o sea, el que enseña a los niños. Lo empezó a utilizar Platón como el que enseña a los niños, pero con el tiempo paideia quedó como la enseñanza general. Era aquella ciencia que buscaba hacer ciudadanos aptos para el Estado. Ciudadanos aptos significa ciudadanos que tengan una ética, que tengan una conciencia. Esa era la misión de la paideia, que la puso de moda un alemán, Werner Jaeger, que tiene un libro precioso, una maravilla, que se llama Paideia, para que le guste la cultura griega y le guste Platón, etc. Es una joya. Ahora tenéis que tener ganas de leerlo, es un tocho, así, con letra pequeñita.
Pero de verdad es una joya. Aunque le guste la educación platónica y Aristóteles, etc., es muy bueno. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí lo que quiere decir, más importante que el saber cosas, es el amor por el conocimiento. Aquí tenemos que entender algo que es muy importante en la educación platónica. En la educación platónica lo importante no es conocer muchas cosas, sino es enseñar al discípulo a amar el conocimiento. O sea, que el discípulo ame aprender, que le guste aprender. De hecho, en las leyes, cuando Platón está hablando de los pedagogos y de cómo tienen que instruir a los jóvenes, les dice a los pedagogos que lo primero que tienen que instruir es en la alegría. O sea, es decir, que la alegría es fundamental en la instrucción para que se cree una armonía dentro del individuo. Él está en contra de todo lo que sea la opresión, la rigidez, el miedo, la coacción. Todo eso es funesto para la educación, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de la música y la gimnasia, como la entendían en la antigüedad y como la entendía Platón. Por eso vais a ver que su forma de enseñar es a través de los diálogos, ¿no? Es curioso, ¿lo habéis visto en algún otro filósofo así, esa forma de enseñar? Porque él, con toda su sabiduría, podría haber dicho, fuese verdad o no fuese verdad, pero con todo el conocimiento que él tenía, podría haber dicho, y esto es así, 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 la educación tiene que ser así, así. No, él lo hace a través de diálogos con la mayéutica socrática, como preguntándole, bueno, ¿y tú qué entiendes por esto? ¿Y para qué entiendes tú? Y siguiendo un poco las enseñanzas de su maestro Sócrates, que sabéis que le llamaban el tábano de Atenas, el tábano porque iba pinchando a todo el mundo. Cuando lo veían se escondían detrás de la cortina, detrás de una columna, que no me pregunte a mí. Se preguntaba, ¿y para ti qué es la justicia? ¿Y qué es la virtud? ¿Y qué es esto? ¿No? Y pum, pum, pum. Entonces, pero en ese sentido porque era un buscador de la verdad. Y os decía que fijaros que a pesar de que Platón pudo haber escrito una serie de libros definiendo una serie de cosas, él va a dejar siempre que sea el que está leyendo ese texto el que pueda alcanzar una conclusión. Porque eso es lo más importante, es decir, que nos podamos preguntar cosas. Nosotros estamos acostumbrados a preguntar una cosa y que nos den una respuesta, ¿verdad? Te vas a una máquina, echas una moneda y te sale un café. Platón decía que eso no es enseñar. O sea, hay que enseñar al discípulo a que investigue por sí mismo y a que se pregunte cosas. Porque realmente lo que pueda aprender mucho o poco, eso es realmente lo que se le va a quedar. Vemos un poco que va en contra de tal como se enseña hoy, porque hoy hay una acumulación de datos, de cosas que nos enseñan que es una locura. Platón estaba en contra, como él escribe en las leyes, de este tipo de educación. Incluso él decía que a nivel psicológico, dar demasiados datos constantemente a través de años y años a un ser humano le puede crear un complejo de inferioridad, lo cual le va a hacer luego muy difícil poder aprender y poder comprender una serie de cosas. O sea, él estaba en contra de esa acumulación de datos y datos y más datos, lo veía negativo. Por lo tanto, lo importante era eso, despertar el filósofo en cada uno de los seres humanos que se acercan a este tipo de educación. Despertar el amor por el conocimiento, despertar las ganas de aprender, el entusiasmo por saber cada día un poco más. Eso era la misión del pedagogo. O sea, esa es la misión del instructor platónico. Despertar el amor por las cosas. No que uno tenga que dar, no sé, un examen porque es que tengo que darlo, porque es que tengo que aprobar. Eso no es la vida. O sea, eso no es platónico. Platónico es que uno disfruta cuando está estudiando, disfruta cuando
cuando está leyendo, cuando aprende, cuando conversa. O sea, hay un eros pedagógico que decía Platón, el eros pedagógico. O sea, hay algo realmente en el alma que disfruta cuando está aprendiendo. Eso es lo que él buscaba. No el que tengo que aprender esto porque tengo que acabar una carrera, porque tengo que dar un examen. Eso es contrario a la formación que nos enseña Platón con la música y la gimnasia. Y la arete la definían los griegos como la esencia de la vida es la lucha. Así es como lo definían los griegos, la arete. Arete es la virtud. De ahí viene el término aristos, ¿no? El que más arete tiene. Por eso él hablaba de la aristocracia, del gobierno de los que tienen arete, es decir, de los más virtuosos. Incluso su nombre era Aristócles, porque él no se llamaba Platón, ¿lo sabéis? Platón se lo puso su maestro, que se llamaba Aristón, el maestro que él tenía de gimnasia. Algunos dicen que por su espalda muy ancha, por sus omóplatos, le puso Platón. Pero su nombre griego era Aristócles, es gloria al mejor. Aristos es el mejor, cles es gloria. El mejor, Arístides, o sea, el que más arete tiene, comprendiendo de la arete, era la excelencia. Aquello que todos los seres humanos buscamos dentro nuestro. Aquello que todos tenemos dentro nuestro. Todos podemos ser excelentes. Todos podemos alcanzar la excelencia. Porque todos tenemos dentro la excelencia, la arete. Y la arete estaba normalmente, los poetas eran los que enseñaban todos estos grandes valores. Es decir, que así como hoy en día nosotros vemos que tenemos el cine, tenemos, yo qué sé, el teatro, etc., los griegos tenían la poesía. Y los poetas eran aquellos que estaban mostrando cuáles eran los valores que llevaban a conquistar una serie de virtudes. Por eso la paideia entre los griegos, entre los atenienses, era en base a dos textos fundamentales, la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada y la Odisea son dos manuales de vida donde está todo, o sea, cualquier comportamiento que se pueda dar en la vida del ser humano están descritos en la Ilíada y en la Odisea. Eran como dos manuales de educación, sí, es una guerra, pero entre medias de la guerra, la vuelta de Ulises a Ítaca, etc., hay muchas enseñanzas para el ser humano para alcanzar esa excelencia, esa arete. Y entre los espartanos estaban las poesías de Tirteo, que para ellos en esos cantos de Tirteo estaban todas las excelencias que podían alcanzar como ciudadanos de Esparta. Y de hecho también se encontró una tumba de un maestro espartano que ponía, en el epitafio ponía, con su ejemplo, honró su paideia. Qué bonito epitafio. Entonces los poetas, aunque hay algo también gracioso, ¿no? Porque en las leyes, Platón, con una ironía socrática, dice, nosotros hablaremos con los poetas y les diremos que vayan al arconte y que presenten pues todas sus poesías, con todos los valores. Dice, pero nosotros, los filósofos, también haremos lo mismo porque somos sus competidores. Dice, nosotros también sabemos cuáles son los valores del ser humano y también vamos a presentar nuestras poesías al respecto. Y si ganan ellos, formaremos un coro y los declararemos vencedores, pero lo van a tener difícil. O sea que también los filósofos buscaban querer transmitir esos valores. Y humanitas en el sentido clásico de la amplitud, porque la amplitud de Platón, ese sentido de fraternidad universal que vamos a ver que luego se desarrolla con el Imperio Romano, con la idea de ciudadano del mundo, esa idea ya la tenía Platón. Sabéis que a Sócrates una vez le preguntaron
de dónde era. Y él dijo, soy del mundo. Algunos esperaban que dijeran, soy de Atenas. Dijo, soy del mundo. Y hay un canto a esta idea de fraternidad, justamente en su último libro, que es Las Leyes, porque ahí aparecen una serie de personajes, y justamente los personajes que aparecen son dorios, o sea, no son atenienses. Entonces aparecen ahí unos personajes y aparece uno que dice, extranjero de Atenas. Qué raro, ¿no? O sea, al de Atenas le pone Platón que es el extranjero. Y estudiosos, no solamente de la filosofía, sino de ese lenguaje y de esa expresión, han estudiado mucho el sentido de las leyes en ese sentido de buscar un acercamiento entre pueblos que tenían una distinta tradición, una distinta cultura, y que él trata de hermanarlo en las leyes. Y bueno, para que entendamos lo que es el ser humano, para Platón, pues aquí como tenéis, el hombre es una imagen del universo, en el sentido que enseñaban en Egipto también, como es arriba es abajo, es una imagen del macrocosmos, y aparecían tres elementos fundamentales en el ser humano, es decir, el cuerpo, que se llamaba soma, que hay una palabra en griego que se llama sema, que es muy parecido, que significa tumba. Entonces decían, el soma es el sema del alma, ¿no? O sea, que el cuerpo era la tumba del alma, ¿sí? Y esto viene un poco también a explicarnos la teoría del alma prisionera de Platón. Pues si quieres pasa al siguiente, porque como lo vamos a ver igual. Entonces, como veis, el soma es el cuerpo, la psique es el alma, es decir, la psique es donde estaría todo nuestro mundo mental, de deseos, nuestro mundo emocional, lo que llamamos nuestras emociones, pero también nuestra mente de deseos, y luego la parte racional, que racional no es en el sentido de nuestra mente concreta, la mente que estamos utilizando ahora para tratar de comprender, sino que racional, del latín ratio, que significa proporción, armonía. Y esta era la parte más armónica del ser humano, que era la parte espiritual. En ese sentido le llaman racional, ¿comprendéis? No porque sea el raciocinio, el intelecto, que nosotros llamamos. Por lo tanto, habla Platón de la existencia en el ser humano de tres almas. Un alma instintiva, que él le va a llamar concupiscible, esto lo podéis leer en el Diálogo de la República, porque es donde están los instintos, donde están las pasiones exacerbadas, de todo aquello que de alguna manera puede corromper al ser humano o lo puede apartar de su camino. Habría un alma emocional que él le llama irascible. Irascible porque ahí está lo que sería el valor, el coraje, no la ira como violencia, porque a veces podemos entender irascible como alguien que es violento, que se enfada a la mínima por algo. No, irascible en el sentido de que en este alma emocional está el valor, luego lo vamos a ver en otra diapositiva, está el valor, aquí lo tenemos también, ¿no? Está la fortaleza con la cual nosotros podemos resistir los embates de la vida. Aquí en la parte instintiva, como veis, Platón habla de la templanza, porque es necesario controlar los instintos a través de la templanza, para que no arrastren al alma emocional y al alma racional. Y por fin, en el alma racional, la virtud que se desarrolla es la prudencia en el sentido de sabiduría, de discernimiento. Es muy importante, la sabiduría no es un conocimiento intelectual, la sabiduría es un conocimiento espiritual, es saber discernir lo que es pasajero de lo que no lo es, saber distinguir lo trascendente de lo intrascendente, es lo que se llama viveka en Oriente. Y por encima de todos ellos ponía la justicia, porque Platón, el Diálogo de la República, se lo dedica todo a la justicia y habla de que es necesario aplicar la justicia en todos los planos del ser humano. Es decir, necesitamos una justicia
biológica, una justicia para el cuerpo, una justicia para el alma, una justicia para el espíritu. Es decir, que le tenemos que dar a cada vehículo, lo que nos quiere decir, a cada alma, le tenemos que dar esa posibilidad de manifestación, de actuación, de tal manera que seamos justos con cada una. No podemos darle toda nuestra energía, toda nuestra vida a la parte instintiva y olvidarnos de esas dos partes superiores que también tenemos. Entonces, esto él lo explica de una manera simbólica en la diapositiva siguiente. Lo explica en el Fedro, que es el diálogo sobre la belleza, y ahí habla de esas tres almas y las representa con un carro. Entonces está el auriga, que es el que sujeta a los caballos, la parte espiritual. Como veis ahí, es la que busca conocer la verdad, es la amante del saber, es la que conduce el carro, que dice Platón. Ese carro no está solo, o sea, en realidad va siguiendo los carros de los dioses, pero tiene un problema, porque como veis hay algún caballo que en lugar de seguir por la senda donde van los carros divinos, alados, etc., quiere salirse del camino. Hay uno que es dócil, que es lo que hemos dicho, el alma irascible. El alma irascible que hemos hablado que es ese coraje que tiene que acompañar a la búsqueda de la verdad. Es decir, yo como filósofo busco el conocimiento y si no me lleno de coraje, de valor para buscar ese conocimiento, me puedo echar para atrás. Hace falta valor para buscar el conocimiento. Por eso dice Platón que el alma irascible debe acompañar siempre al alma racional. Porque si acompaña al caballo dócil, que es el de los instintos, el que se entrega a la violencia de los deseos, entonces ahí el alma caerá en lo material, caerá en el trascendente y perderá una oportunidad dentro de la evolución. Porque la educación era para Platón una educación permanente para una evolución también permanente. Y ahí, como os decía, está esa lucha que es la que mantenemos tratando de elevar nuestras emociones para que nos ayuden en esa búsqueda del conocimiento. También lo explicaba esto Platón con otro mito que está en las leyes, que es como si fuera, Platón dice, bueno, imaginaros que los dioses han creado al hombre, ¿no? como si fuera una marioneta. Dice, no sabemos si para su divertimento, dice Platón, o para algo más serio. Y dice, imaginaros que ese muñeco, que es el hombre, está sujeto por una parte de un hilo de oro, que sería el alma racional. Y luego tiene otros dos hilos que tiran de él, que son de hierro. Dice, el hilo de oro, dice, es el que lo dirige, o sea, es el que lo lleva por el sendero, es el que le lleva por el camino. Porque ese camino que está recorriendo ese carro vendría a simbolizar aquello que los hindúes llaman el Dharma, o sea, el sendero de la ley. Entonces, hay una parte nuestra del ser humano indócil, que son nuestras pasiones, porque Platón habla de que el conocimiento, la filosofía, la necesitamos para dominarnos, para controlarnos. La autarquía era el sueño de los griegos. Es decir, el autogobierno, el poder gobernarnos cada uno a nosotros mismos. Para eso estábamos aprendiendo, para poder dominar nuestras pasiones. Decía Platón en el Timeo que el alma tiene dos enfermedades, la ignorancia y la locura. La ignorancia porque nos desvía del camino, cogemos caminos erráticos porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. No sabemos de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida. Entonces ignoramos, nuestra alma está enferma porque no tiene ese conocimiento. Y la locura, que esa palabra no existe en griego, ellos le llamaban manía. Manía, de donde viene maníaco, maniático, piromanía. La manía es una locura por algo. Pues esa locura justamente se curaba a través de la sabiduría. Porque para esas enfermedades, aquello que lo podía curar
era el conocimiento, era saber quién soy, qué sentido tiene la vida, cómo puedo alcanzar la excelencia. Y en el ejemplo del muñeco, decía Platón, dice, bueno, dice, el hilo de oro, dice, es uno, dice, es suave, y tiene una forma, una sola forma. Enseguida lo distinguimos. Dice, sin embargo, los otros dos, dice, son de hierro, son ásperos, adquieren formas distintas, van cambiando de forma cada vez y van tirando de nosotros hacia donde les interesa. Y ahí habla del libre albedrío del ser humano, de cómo tenemos la posibilidad de seguir por donde nos llama ese hilo de oro. Sin embargo, nosotros a veces nos empeñamos con nuestra manera a veces irracional y egoísta de actuar, nos empeñamos en romper ese hilo de oro. Mientras que la filosofía lo que busca es reforzar, fortalecer cada vez más ese hilo de oro. Porque ese hilo de oro es el que va a hacer que alguien como Gepeto, en el cuento de Gepeto, se transforme del niño de madera en un ser humano. Se transforme en ese niño que todos llevamos dentro, en el niño de los misterios de Dionisos, en ese que representaba la promesa del hada azul en la estrella matutina. Tenemos la posibilidad de seguir ese hilo de oro. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la música y la gimnasia. Para Platón la música era no solamente lo que entendemos nosotros hoy como música, es decir, una guitarra y una bandurria, un violín, un piano, sino que música era todo lo que tenía que ver con las musas, es decir, la oratoria, la historia, la poesía, la literatura, la astronomía, la poesía lírica, todas las artes que elevaban al ser humano. Y eso producía, esa elevación del alma, producía los resultados que hemos puesto ahí, un comportamiento justo, templado, bueno, el contacto con la belleza, ideas elevadas, etc. Mientras que la gimnasia era como el descenso de la voluntad, porque la gimnasia, bueno, ahora luego lo vamos a explicar, pero la gimnasia no es algo para el cuerpo. Es decir, yo sé que hoy en día el gimnasio se entiende que la gente se pone el chándal o lo que sea, se va a un gimnasio, se pone a sudar, está ahí una hora o lo que sea, sale, se ducha, se va a casa y se va todo contento. Pero esto no es el gimnasio de la antigüedad. O sea, esto no es el gimnasio que tenía Platón en Atenas, ni los que existían. Hay escuelas de filosofía que nacieron en un gimnasio, como la de los cínicos. Como el gimnasio se llamaba el del perro ágil, y perro en griego era canis o can, se le llamó así. Pero el gimnasio, hace 2000 años, cuando empiezan a aparecer en Grecia, eran lugares donde se reunían las personas para hacer deporte, pero también para tener reuniones de tipo filosófico, de tipo cultural, intercambiar conocimientos. Era algo más bien parecido a lo que eran las termas romanas. Es decir, no solamente era un lugar de esparcimiento, sino que era un lugar también de aprendizaje. En ese sentido, la gimnasia, que viene del griego gimnos, que significa desnudo. Algunos dicen porque es que corrían desnudos, practicaban desnudos. Bueno, eso es un poco complicado. Más bien hace referencia a una desnudez de vicios, una desnudez de pasiones. Porque enseñaba Platón y los griegos en general que el cuerpo era como un jarrón y el alma era como el agua. Y el agua tenía que llenar ese jarrón. Y para que el alma se pudiera expresar, necesitaba que el jarrón no estuviese roto, no estuviese sucio, no estuviese mal, porque el alma necesitaba expresarse de la mejor manera posible. Por lo tanto, necesitaba elementos materiales que pudieran hacer que el alma se expresara bien. Y esa era la función de la gimnasia.
no eran ejercicios atléticos, la idea que tenemos hoy como gimnasia, no era hacer atletismo. Platón propone otro tipo de ejercicios que vamos a ver ahora un poquito más adelante. La gimnasia era para someter al alma concupiscible, como dice Platón en el Fedro. O sea, la gimnasia es para someter las pasiones. Digamos que raro, ¿no? Eso corriendo en una cinta no se consigue. ¿Cómo se conseguirá? Es decir, que la gimnasia para Platón son ejercicios espirituales. O sea, está dedicada a la formación también del alma. Nosotros hemos querido recoger ese espíritu, como todas las demás cosas que estamos hablando, porque Nova Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica, y claro, por lo que estamos tratando de transmitir o de enseñar, pues tratamos de vivirlo, ¿no? No tendría sentido todo lo que estamos hablando. Y por eso tenemos nuestra escuela del deporte. Es escuela del deporte con corazón. Y trata un poco de recoger ese espíritu de la gimnasia que propugna Platón en sus leyes. Y igual hacemos con el Tai Chi que enseñamos o con Pilates. No es una mera formación gimnástica, sino que tratamos de imbuir todo eso de un espíritu filosófico que sea bueno para el alma, tratando de recoger estas enseñanzas. Y bueno, pues pasamos a la siguiente. ¿Veis? Aquí está sacado el texto de arriba del libro tercero de la República y dice: quienes establecieron una educación basada en la música y la gimnasia no lo hicieron, como creen algunos, con objeto de que una de ellas atendiera al cuerpo y otra al alma. Tanto una como la otra han sido establecidas con miras principalmente al cuidado del alma. Y bueno, y ahí hemos puesto el sentido que tenían estas dos disciplinas. Estas dos disciplinas, digamos que se conjugan, porque también explica Platón en la República que un ser humano formado solo con la gimnasia se tornaría un ser rudo, porque solamente a través de la gimnasia le faltaría esa parte del alma que lo eleva, pues sería alguien rudo. Y alguien formado solamente con la música sería alguien medio débil, medio blando, le faltaría la formación en la gimnástica. Más bien la idea es la gimnástica que llamaban los griegos. Y bueno, como veis, la función de la gimnasia era disciplinar el alma de los deseos, y la música ennoblecer y elevar el alma emocional y armonizar el alma racional o superior. ¿De qué se componía de ejercicio la gimnasia? Ejercicio físico. Ese ejercicio físico, como decía, para Platón en las leyes, habla de que el niño tiene que empezar a hacer ejercicio, o la niña, antes de nacer. Quiere decir que ya cuando está en el claustro materno, ya tiene que estar haciendo ejercicio, o sea, le pone deberes antes de que nazca. Entonces se lo pone la mamá, claro. Entonces dice que la madre tiene que pasear, que tiene que caminar, y que todas las cosas son para que el niño, dice que a partir de que nace también no puede estar nunca quieto. O sea, no tiene que estar siempre en movimiento. Eso que hacemos nosotros a los niños. Niño, estate quieto. Niño, Platón dice que eso va en contra totalmente de la educación y de la naturaleza del niño. El niño dice que tiene que estar constantemente haciendo cosas, por el día y por la noche. Por el día y por la noche. Que tiene que ser, pone Platón, dice, como si estuviera viviendo en un barco. De que se esté moviendo constantemente. El movimiento es fundamental, y dice que todo vigoriza el cuerpo. Dice, no solamente el ejercicio que puede hacer el niño, que cuando es pequeño no lo puede hacer, incluso Platón dice que no ande, dice Platón, que no ande hasta que no se pueda sostener. Y dice Platón, ya sé que las madres y las amas, ¿no?, las que cuidan de los niños, no me van a hacer caso. Dice, pero no es recomendable que los niños empiecen a andar antes de que se puedan sostener por sí mismos. Y dice que, bueno, que no solamente el hacer ejercicio, sino que también
cualquier cosa digamos, que tenga contacto sobre el cuerpo, que apriete la musculatura, lo vigoriza. Y dice, por ejemplo, ponerse el columpio, habla Platón, ¿no? El columpio o la equitación. Incluso dice que hasta los 2 años a los niños se les tiene que dar masaje, desde el momento del nacimiento. Qué maravilla con Platón, ¿no? A que nos gusta la educación platónica. Nos apuntamos. Durante los 2 primeros años, masaje todos los días. Y luego, hasta que no se pueda sostener, que lo lleven en brazos. Porque dice que llevarlo en brazos, caminando, como va apretándolo, sujetándolo al niño, que eso también lo vigoriza, que eso es bueno, pero que no lo deje andar hasta que no se pueda sostener por sí mismo. ¿Qué más ejercicios físicos? Bueno, físicos no, pero dentro de la educación, también con los niños, por ejemplo, dice Platón que cuando empiezan a quejarse o a llorar, etc., que no hay que hacerles callar con el silencio. O sea, no hay que decir, no, cállate. Dice que es al revés, que hay que cantarles, porque es la única manera de que el niño pierda el miedo. Porque si le ordenamos silencio, se va a quedar con ese miedo que le ha hecho llorar. Sin embargo, el escuchar una canción, esas palabras que vienen de afuera van a acallar su miedo interior. Y es fundamental porque dentro de la gimnasia, Platón hace mucho hincapié en que el niño supere cualquier tipo de miedo. Es decir, los niños y las niñas tienen que perder el miedo completamente. Y toda la educación a través de la gimnasia y de la música va encaminada en ese sentido. Igual que también está la educación de aprender a manejar las 2 manos, la mano derecha y la mano izquierda. Dice Platón que no puede ser que se maneje solamente una mano, hay que aprender a manejar las 2. Y fijaros que eso también viene bien porque está relacionado, ¿no? El escribir con una mano con una parte del cerebro. Si aprendemos a manejarnos con las 2, de alguna manera estamos activando, ¿no?, la parte imaginativa, que es la que no activamos mucho aquellos que somos diestros, y no tanto la verbal, que es la que activamos más constantemente. Es decir, no es que esto sea fundamental, pero sí que tiene su importancia. Luego, dentro de la alimentación, pues la alimentación habla Platón de que sea muy sana. Evidentemente, una de las cosas que él está en contra completamente es de la embriaguez. Él lo considera lo más horroroso que hay porque es la pérdida del control de sí mismo, la pérdida de la conciencia. Y no hay nada peor para alguien como Platón o para un filósofo que alguien que pueda perder la conciencia o el control de sí mismo. Podríamos añadir nosotros las drogas, aparte porque en su época pues, esto no estaba como hoy está aquí. Él habla del alcohol, habla del vino en concreto. Y pues eso, la alimentación tenía que ser algo natural, pero también hay una cosa interesante que explican las leyes, es que la dieta, lo que llamamos dieta, que viene del griego diaita, no era un régimen de comidas. Cuando decimos, voy a hacer una dieta, o sea, voy a comer esto, voy a comer lo otro. No, la dieta de Platón era un tipo de vida en general. Fijaros que hoy la medicina justamente está en este campo, ¿no? O sea, cuando alguien está enfermo, el médico, la medicina más avanzada empieza a preguntarle, bueno, ¿y tienes algún problema? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay alguna cosa, no sé, que te causa dolor? Para saber de dónde viene esa enfermedad. Bueno, Platón hace 2500 años ya hablaba justamente de ese aspecto, es decir, hay una gran influencia de la educación en la medicina, porque Platón utiliza mucho el tema fisiológico, ¿sí?, el tema de la alimentación, como una preparación para un buen desarrollo psicológico.
muy importante. Es decir, hay una gran relación entre el desarrollo fisiológico, por eso todos esos cuidados desde que nace el niño hasta que se va haciendo mayor, y el tema psicológico, porque de esa forma se va formando también el carácter. De los 3 a los 6 años se reunían los niños y Platón, en esto de educir, dice que tienen que jugar, porque otra cosa muy propia de Platón son los juegos. O sea, su forma de enseñar es completamente lúdica. Él habla de los bailes, de las canciones, de los juegos, para que el ser humano aprenda. Y es curioso que dice que de 3 a 6 años los niños tienen que jugar, pero que tienen que inventar ellos sus juegos. Que tienen que, o sea, que se junten y que digan, vamos a jugar, ¿a qué jugamos? Y que ellos digan a qué quieren jugar. Y los educadores están mirando a ver a qué quieren jugar. Bueno, educadoras hasta esa edad, hasta los 6 años, son educadoras. Y educan juntos a niños y niñas. A partir de los 6 años separan a los niños y las niñas en la educación. Y la higiene, pues la higiene fundamental, es decir, tenía que tener una higiene fundamental de los pies a la cabeza, porque cuando son niños es cuando mejor se pueden transmitir estas normas. En cuanto a la música, lo de las ideas, la palabra, pues a los niños se les educaba con los cuentos. Bueno, y a quien no le gusta un cuento, a nosotros también nos gusta, por ese niño que llevamos dentro. Y en el cuento había una serie de valores, de virtudes que se trataban de transmitir, como vemos también en los cuentos de Andersen, El patito feo, el Blancanieves y los Enanitos, que son todos cuentos simbólicos. Pues de ese estilo son los que habla Platón, que había que educar a los niños. Luego el canto y la melodía. Aquí dice algo muy curioso Platón, que tenemos que aprender a desarrollar más los sentidos y tratar de tener una educación que nos permita desarrollar más los sentidos que no los hemos desarrollado. Es decir, vosotros habéis visto que los ciegos, aquellos que son ciegos, pueden leer por el braille, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, a un cajero automático que está preparado para los ciegos y veo allí los puntitos, siempre me pregunto lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo con estos puntitos pasan el dedo y saben qué es lo que ponen? ¿No? Claro, porque han desarrollado una sensibilidad en el tacto y una sensibilidad en el oído, porque no tienen la de la vista. Pero nosotros, que tenemos un par de ojos, aunque uno no nos funcione, como en mi caso, tenemos también esa posibilidad. Entonces Platón dice, está esa posibilidad de poder desarrollar los sentidos, por ejemplo el oído. Tendríamos que ser capaces de distinguir las notas musicales, y distinguir qué nota musical estamos escuchando. No es una educación solamente para artistas, sino que es el poder trabajar, y sobre todo cuando uno es pequeño, un entrenamiento para los sentidos. Incluso con el oído, con la vista, con el tacto, para poder desarrollar más todos esos aspectos. La verdad que es muy interesante. Y luego, bueno, pues con todas las demás artes, la filosofía, quiero decir, todas las artes se utilizaban en la educación de Platón. ¿Sí? Y la finalidad era, pues, el bien. El bien es el arquetipo principal para Platón, es el primero de todos, y de ahí derivan los otros 4. Lo bueno, lo justo, lo bello, lo verdadero. Y dice Platón que para todo esto necesitamos unir la voluntad con el amor, con la inteligencia. Es aquello que nos va a llevar a poder subir a través de esta pirámide simbólica hacia el primero de los arquetipos del ser bien. Porque solamente con la voluntad y con el amor, si nos falta inteligencia, no podríamos hacer las cosas. Tenemos voluntad, queremos hacerlo, pero no sabemos.
Si tenemos amor y tenemos inteligencia pero no tenemos voluntad, pues queremos hacer las cosas, sabemos cómo hacerlas, pero no tenemos la voluntad suficiente. Y si tenemos voluntad y amor pero no tenemos inteligencia, o tenemos voluntad e inteligencia y no amamos, pues podemos ser realmente un tirano o un criminal, porque tenemos voluntad de hacer las cosas, tenemos inteligencia, sabemos cómo hacerlo, pero no queremos a nadie, no amamos al ser humano. O sea, son los tres elementos fundamentales que conformarían al ser humano. Pasamos. Y bueno, lo que os decía al principio, es decir, no hay mejor forma de gobierno que aquella que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, porque ese es si somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, no podemos gobernar nada. Es decir, si no gobernamos nuestros instintos, no gobernamos nuestras emociones, el carro, ese que hemos visto antes, se sale del camino y nos despeñamos por el primer barranco que encontramos. Entonces, lo fundamental es el conocimiento de nosotros mismos. Entendía Platón que el gobernante era el más preparado de todos los humanos. Por lo tanto, la educación para el gobernante era la más dura y la más exigente, porque el gobernante tenía que ser el más preparado, el más sabio, tenía que haber buscado siempre la verdad, jamás se tenía que haber desviado de ese camino desde pequeño. Realmente era una formación para el gobernante muy, muy exigente. Pasamos. Y bueno, hay un pensamiento platónico que dice que la buena educación se refleja en buenas costumbres que hacen innecesarias muchas de las leyes y restricciones del mañana. O como decía Pitágoras, ¿no? Enseña al niño y no tendrá que castigar al hombre. Si educas realmente desde la infancia, podrás formar a los seres humanos. Aquí lo importante es ver cada uno de nosotros el sentido de la vida. Porque claro, ¿qué sentido le damos nosotros a la vida? Cuando hablamos del sentido de la vida, eso es lo que nos da un marco de actuación. Es decir, nosotros actuamos de determinada manera en función de la idea que tenemos de la vida. Es decir, que si, por ejemplo, para mí la idea de la vida es adquirir riquezas, a cualquier coste, pues me voy a convertir en un ladrón, ¿no? Me voy a dedicar a robar bancos y no me importa nada porque esa es mi idea de vida. Si mi idea de vida es divertirme, nada más, está bien, pero eso tiene sus consecuencias. ¿Comprendéis? Es decir, ¿cuál es la idea de la vida? Es fundamental, es decir, ¿para qué pensamos cada uno de nosotros que estamos aquí? ¿Para qué hemos venido al mundo o para qué hemos venido a la vida? Los griegos hablaban de un gran macrobios, es decir, de una gran vida. Hoy sabemos que las piedras tienen vida, que la energía que circula por sus átomos, por sus moléculas, circulan a tan gran velocidad como la sangre que circula en el cuerpo humano. Hoy ya no podemos hablar de una química orgánica y de una química inorgánica. Sabemos que todo está vivo. Y eso también lo sabía Platón y lo sabían en la antigüedad. Por eso, para ellos, las estrellas eran seres vivos, los planetas, los árboles, los animales, los seres humanos, y por eso había esa conexión mágica, si se quiere, esa comunión con la naturaleza, que hacía que los antiguos, los griegos, fuesen una unidad con la naturaleza. Eso es lo que hacía que un niño, cuando veía un árbol, pues entendía que ese árbol era un ser vivo, que ese árbol había tenido un papá y que ese árbol había sido niño también y que estaba creciendo, que era el niño como él y él iba a crecer también como ese árbol. Y además a los niños también les enseñaban a plantar un vegetal, a cuidarlo y a regarlo y que no se le muriera.
como enseñaban también en Oriente, quien es incapaz de cuidar un vegetal, es incapaz de cuidarse a sí mismo, es incapaz de cuidar a otro ser humano. Por eso le enseñaban a cuidar una planta. Decía, mira, esta planta va a ser tuya, la vas a tener que cuidar, no se te puede morir, tienes que estar pendiente si tiene que estar al sol, si tiene que estar a la sombra, tienes que estar cuidándola. Y así le enseñaban al niño a amar la naturaleza y a comprender un poco ese misterio de la vida. Por eso la educación es tan importante, porque nos pone en unión con todo ese gran cosmos, esa vida que nos rodea. Y si pasamos a la siguiente, podemos hablar, como enseñaba Platón, de que lo importante es el individuo. Es decir, si el individuo cambia, si el individuo se torna alguien consciente, entonces podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la sociedad, pero es necesario que haya un cambio dentro del individuo. Si queremos una justicia social, si queremos una ética social, tiene que haber primero un cambio ético en el individuo. Tenemos que aplicar una justicia en el individuo. Es decir, que la humanidad, los seres humanos, no han cambiado tanto a lo largo del tiempo. Han cambiado, si se quiere, en la apariencia. Es decir, nosotros hemos llegado a la Luna en un vehículo que se llamaba el Apolo 11. Los romanos conducían cuadrigas. Sí, el vehículo que conducían es realmente muy diferente. Pero ¿pensáis que aquellos que estaban dentro del Apolo 11 son tan distintos de los que conducían las cuadrigas? ¿No tendrían también sus miedos, sus dudas, sus esperanzas, sus temores, sus sueños, como todos los seres humanos? Y los seres humanos que vengan, pues también van a amar, van a sufrir, van a tener grandes sueños, van a tener sueños pequeños que van a querer realizar, van a estar de acuerdo y van a estar en desacuerdo, y van a ser, pues, parecido a lo que somos nosotros, a lo que es el ser humano. Pero la historia tiene sus ciclos. La historia, lo vemos en filosofía de la historia, ¿no? da vueltas, tiene ciclos, y a lo que le damos importancia hoy, tal vez mañana no se le dé importancia. Tal vez el hombre del futuro sea más sabio y a lo mejor piense que no tiene por qué ir a la Luna. ¿Para qué va a ir a la Luna? A lo mejor piensa que es mejor toda esa energía, todo ese esfuerzo, todo ese ingente dinero que se gasta en ir a la Luna, a lo mejor en ayudar a los seres humanos tan necesitados, que están tan cerca nuestro y que tanto sufren. Tal vez piensen eso, o tal vez no. Tal vez piensen que es mejor, no sé, cultivar un campo con patatas que ir a la Luna. No lo sabemos, eso la historia lo decidirá. Pero lo que es importante es que si nosotros, como seres humanos, pudiéramos realmente darle a la vida esa idea de eternidad, si pudiéramos darle esa idea de duración, si pudiéramos imbuirnos de un espíritu filosófico que nos permitiera trabajar en nuestro entorno, trabajar dentro de nosotros mismos y buscar ese conocimiento que nos tornara de alguna manera más completos, eso sería realmente un cambio profundo. Si nosotros, en lugar de forzar a los niños o a las nuevas generaciones a seguir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras afirmaciones, nuestras alienaciones, pudiéramos hacer que sacaran de dentro su propia realidad, su propia vida, si pudiéramos rodearlos
de belleza, si pudiéramos rodearlos de armonía, de paz, de cariño, de trabajo y de concordia, estoy seguro que podrían construir un mundo nuevo, un mundo más justo, más bello, un mundo más auténtico, un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, lo he ido acelerando un poco porque he visto la hora y he tenido que apretar el acelerador, porque esto hay mucho. Entonces, como es una escuela de filosofía, hemos hablado de Platón, y Platón es hablar de diálogo, pues estamos abiertos al diálogo, a que podamos expresar cada uno sus ideas de una manera abierta, sin ningún tipo de problema, porque todos aprendemos escuchando a todos. De la forma platónica, por eso él fundó una escuela de filosofía, porque decía que el ser humano aprende más cuanto más gente hay, más se aprende. Porque como se escucha más gente, más opiniones, más sensaciones, más sentimientos, etc., todo eso nos enriquece. Mientras que si uno se va a una montaña, se limita y se mete en una cueva, pues a lo mejor él puede aprender mucho, pero todos los demás no se enteran de nada. O sea que nosotros estamos por la idea de compartir, como decía Dori, de compartir la ruta de la sabiduría. Nosotros somos filósofos, por lo tanto yo estoy tranquilo, porque si me preguntáis algo y no lo sé, no pasa nada. Tengo a Sócrates que decía que no sabía nada. Si Sócrates no sabía nada, yo menos. Así que no tengo ninguna vergüenza de reconocer mi ignorancia. Pero si queréis compartir cosas o tenéis alguna inquietud o queréis preguntar algo sobre la educación en Platón que yo pueda contestar, pues estoy a vuestra disposición. Sí. Antes has dicho que nos proporcionan muchos datos crea un complejo de inferioridad en las personas. ¿Eso por qué sucede? Lo decía Platón, ¿no? Decía Platón, porque imagínate, es como que tú en una tubería, ¿no?, metes muchas cosas, llega un momento que eso se cierra. Entonces no pueden circular las cosas como debieran, porque aparte no son cosas valiosas, por decirlo así. Es como si tuvieras todo un armario lleno de ropa, de la que sirve, de la que no sirve, vieja, para tirar, de todo. Necesitamos hacer espacio dentro nuestro, es fundamental. Porque si no hacemos espacio no pueden entrar cosas nuevas. Entonces, si nos quedamos atrapados en eso, nos puede crear la idea de que no puedo aprender más, porque como estoy saturado, entonces me entra un complejo de inferioridad, porque digo, no aprendo, no sé, no aprendo. Pero porque nos hemos rellenado de muchas cosas que a lo mejor la mayoría de ellas no son esenciales. Tenemos que aprender a ir quedándonos con la esencia de las cosas, con el perfume, con la esencia. Ya sé que estamos hoy en un mundo donde le dan mucha importancia, ¿no?, a ese conocimiento de tipo erudito, pero te voy a contar un pequeño cuento muy cortito. No es de Platón, no contaba esos cuentos, pero no sé. Dice, iba una vez el Bulanas Rubin con un erudito por una barca, o sea, en una barca por un río. Y el mula es maestro, ¿no? Entonces iba con el barquero. El mula, hablando, de repente se equivoca y dice una palabra mal. Y el erudito le dice, pero mula, ¿cómo es posible? Usted, con todo lo que sabe, ha pronunciado mal esta palabra. Ha perdido la mitad de su vida. Y el mula le dice, sí, es posible. Dice, por cierto, ¿usted sabe nadar? Dice, no. ¿Por qué? Dice, porque ha perdido toda su vida. Nos estamos hundiendo. Es eso. Lo importante,
equivocarse. Una cosa te puede salvar la vida, la otra no es importante. Todos nos podemos equivocar, ¿no? El que tiene boca se equivoca. No sé si te lo vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No tengáis reparo, sino es bonito todo de conversar. En Platón, en los diálogos, por ejemplo, en el banquete, se sabía cuándo empezaban, pero terminar, bueno, ellos no estaban preocupados que si el metro, el autobús, la cena, no tenían ni metro, ni autobús, ni nada, y se quedaban ahí toda la noche hasta que el cuerpo aguantaba. Terminaban de madrugada, pero se iban todos felices, contentos, habían aprendido cosas. Nosotros es que estamos muy constreñidos por el tiempo, no es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que vamos estresados, ¿no? Si no ve Platón así, nos diría, ¿y dónde vais? De esa manera. Así no se puede aprender. Claro, hay que ir tranquilo, contemplando la naturaleza, disfrutando de las cosas. Pero bueno, estamos en un mundo que están ahí los amos de la caverna, como dice Platón, ¿no? Digitándolo todo, y bueno, estamos ahí como medio atrapados. Pero la filosofía nos enseña a liberarnos, ¿verdad?, de todas esas cosas. Y darnos cuenta que nosotros mismos nos hacemos a veces ideas sobre esto que no son reales. Sí, a lo mejor nos puedes explicar de una forma asequible para nosotros lo que habla Platón, como has hablado de las edades cronológicas también, en parte de la infancia. ¿Qué quiere decir eso cuando habla de la República de la juventud, que tendría que constituir como un ejército de paz? Bueno, porque aparte de los jardines de infancia, las escuelas públicas y las universidades, Platón es el precursor del voluntariado. O sea, él lo que dice es que la juventud en un determinado momento de su vida tiene que dar al Estado, pero sin cobrar, sino que de manera altruista tiene que dar su energía para conformar una ciudad mejor. Es que el voluntariado en las leyes habla del voluntariado también. Y la educación en Platón, fijaros que era desde antes del nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? Porque con esto de la velocidad no hemos hablado de la educación a los ancianos, porque no solamente había la educación para los niños, es decir, la educación era desde antes del nacimiento hasta la muerte. Porque a los ancianos, decía Platón, también hay que educarlos, porque si bien todos vamos a morir, ellos por su edad están más cerca de dar ese paso. Dice, y alguien que ha dado toda su vida por el Estado, por los demás, etc., merece una formación y una educación que le permita saber qué es lo que va a encontrarse en ese momento biológico irreversible. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cómo lo puede afrontar? ¿Cómo puede hacer ese tránsito de la mejor manera? ¿Cómo se tiene que presentar? Es decir, era una educación para la vida y para más allá, era una educación para una evolución permanente. Esto es precioso, ¿no? Es como Platón piensa en todas las edades del ser humano, en todos los momentos y qué necesita en cada momento. Aristóteles habla también de la educación del ser humano en ciclos de 7 años. Como cada ciclo de 7 años van cambiando los seres humanos y van necesitando una serie de cosas. Dices educación para, como si dijéramos, aprender a morir serenamente, ¿no? Bueno, a ver, eso conllevaría aprender a morir serenamente, pero no es exactamente aprender a morir serenamente, sino es que sepa que se va a encontrar, cómo tiene que vivir ese momento, ¿entiendes? O sea, cómo tiene que llegar a ese momento. De hecho, prácticamente él lo que habla es que el anciano tiene que estar en los templos, tiene que estar en contacto con lo sagrado, tiene que estar en contacto con el incienso, es decir, ponerse en contacto ya con ese mundo del alma con el que él se va a encontrar, porque pronto va a dejar su cuerpo y va a estar en como a contacto. esas edades también viene esa serenidad que no sería también enseñarles un poco como a los niños, ¿no?
Sí, bueno, es una parte de la educación. Es decir, él cuando habla, por ejemplo, del héroe, que lo pone como ejemplo a los jóvenes, dentro de la educación, dice, cuando es joven tiene que seguir el ejemplo de los héroes. Y diremos, bueno, ¿y qué es un héroe para Platón? Pues los héroes eran un ejemplo de serenidad. O sea, el héroe no era ni activo, ni vengativo, ni violento, ni nada, como lo que vemos nosotros en las películas. Un héroe era un ejemplo de serenidad y cómo había que enfrentar cada situación. Ahí tenemos el ejemplo. Y para que lo entendáis, en la educación de Platón, lo que él pretende en todas las edades, en toda la vida, es que lo superior, lo espiritual, prime sobre lo pasajero. Esa es la misión en toda la educación platónica. Eso es para comprenderla. O sea, él lo que busca es que en todo momento esté primando lo espiritual sobre aquello que es pasajero. Y en base a eso elabora todo ese sistema educativo, porque nosotros hoy en día vemos muchos sistemas educativos que van cambiando según el partido de turno que sube al poder. Va cambiando. Pero Platón lo que dice es, para saber qué método educativo tenemos que utilizar, tenemos que conocer cuál es la finalidad. Y hoy en día lo que tenemos son muchos sistemas, pero no sabemos la finalidad. Es decir, ¿para qué vamos a educar al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano? ¿Con qué finalidad lo vamos a educar? Si no conocemos las finalidades, no podemos saber cómo los tenemos que educar. De ahí que sea tan importante conocer el sentido de la vida. Es decir, quiénes somos como seres humanos. Por eso hemos visto ahí que entendía Platón lo que era un ser humano. Y aparte de entender el sentido de la vida, como hemos dicho, que es tan fundamental. Pero hoy en día vamos como un tren que no sabemos en qué estación va a parar, ni tampoco si va a descarrilar en algún momento, si se va a perder por algún barranco o donde... Ahora, el maquinista, o sea, todos quieren ser el maquinista, porque les da, ¿no?, la adrenalina de tocar el pito, acelerar el tren, les encanta llevar el tren ahora que tenemos el AVE a toda velocidad. Pero en realidad no saben, porque tampoco se han preparado para ser maquinistas. Así Platón les ponía a los maquinistas unos exámenes que no los aprobaban nadie. Sí. ¿Cómo sería un poco un aula, no sería un aula, porque imagino que están al aire libre, por ejemplo, en una educación como sería secundaria, 13, 14 años, ¿cuántos alumnos? ¿Cómo sería un poco la dinámica? Eso habla de los... No se habla. No, lo que él habla en general es que hay que dejar que se exprese. O sea, él lo que hace hincapié es que no hay que imbuirle de cosas, sino dejar que se exprese para ver el alma que ha venido al mundo, qué alma es, qué inquietudes tiene. Y en base a eso, darle una educación, porque en la República habla, que esto claro, él estuvo en Egipto también, ¿no? Y en Egipto pues, como la India, habla de distintos grados en la evolución del ser humano. Como hemos dicho, que ellos hablaban que cada uno veníamos con un grado de aprendizaje, pues según ese grado de aprendizaje necesitaba unas cosas. Y eso es lo que le iban tratando de despertar y de ayudar. Una educación más individual, tal vez. Sí, individual. Lo que pasa es que las enseñanzas eran en grupo. Por eso hasta los 6 años, lo que sabes que eran los jardines de infancia, al aire libre, las que cuidaban, que yo que eran 12, mujeres de una comisión que cuidaba a los niños, se iban turnando para cuidarlos y les dejaban que ellos hicieran sus juegos y todo lo demás, para que no se lastimaran ni nada. A partir de los 6 años sabemos que se separaban los niños de las niñas, aunque hicieran la misma educación, y ya a partir de eso, pues lo que hemos estado viendo, cómo les formaban a través de la higiene, de los juegos, lo que te he dicho, o sea, era muy importante los juegos, porque en gimnasia, por ejemplo, hacían como corros, o sea, cogidos de la mano, y iban girando, o sea, iban aprendiendo a llevar un ritmo, y siempre son cosas que iban buscando como una armonía. Lo digo porque yo soy profesora de educación secundaria, ¿no? Y entonces estoy un poco intentando aplicar un poco esto, pero piensa que son 30 alumnos lo que puedes tener en clase. Entonces es un poco a ver cómo de aquí puedo extraer alguna cosa para
para, pues eso, aplicarlo. Pero en fin, por eso lo de mi pregunta y claro. intentar ahí un poco. Me imagino que, por lo que veo, tú eres una persona vocacional, es decir, que realmente amas tu profesión, y eso te va a llevar a que hagas las cosas bien. Pero cuando uno ama lo que hace, lo hace bien. Entonces, seguro que estarás pendiente de cada uno y verás cómo reacciona cada uno. O sea, lo que dice así Platón a nivel general, en el tema de los adolescentes, etc., es que no hay ni que la enseñanza no puede ser ni muy blanda, ni tampoco opresiva. Porque dice que la enseñanza muy blanda forma niños caprichosos y la enseñanza opresiva hace a ese niño un enemigo del género humano. Y también dice que no hay que dejar, si ha cometido, digamos, algún error, hay que hacérselo ver. O sea, no se puede dejar pasar. Pero hay que buscar como una redención. O sea, Platón dice que la redención es necesaria para que él se dé cuenta que algo que ha hecho no está bien. Pero él está en contra del castigo tal como nosotros lo entendemos, porque piensa que es completamente negativo. No es educativo. De todas maneras, si tienes las leyes de Platón, si lo lees, seguro que ahí encuentras herramientas, porque él toda su vida le preocupó la educación, pero cuando llegó ya mayor, él murió a los 80 años y escribió este libro de las leyes, prácticamente él ahí se convierte como en un legislador, porque su abuelo Solón, y él en su juventud en Atenas no intervino en política, porque aquello estaba también, había mucha efervescencia y había mucha corrupción, bueno. Y no intervino en política pese a ser de una familia aristocrática, lo cual es extraño, podría haber intervenido. Sí que fue a Sicilia para tratar de plasmar su estado ideal en Sicilia, cuando estaba Dionisio el Viejo. Pero claro, como le hizo un test a nivel de gobernante, ¿no? Entonces le dijo, mira, me sabe que tú no eres el más capacitado para gobernar. Y claro, entonces, le dijo Dionisio, esos son chocheces. Y Platón le dijo, no, es que eres un tirano. Entonces, claro, lo quería matar, pero intervino su yerno, que era el discípulo de Platón, y consiguió que lo vendieran como esclavo, por primera vez. Pero bueno, pero lo mandó a una isla, que esa isla tenía una legislación que decía que cuando desembarcara un ateniense, sin juicio previo, lo ejecutarán. Lo que pasa es que cuando desembarca le preguntan, ¿tú quién eres? Dice, yo, un filósofo. Y entonces dice que se quedaron. Que no supieron cómo reaccionar y entonces aprovechó uno para decir, me lo quedo. Cuando un amigo que lo reconoció. Y eso le salvó la vida. No. Gracias a Dios le salvó la vida porque así escribió las leyes y pudo escribir otros textos, estaba bien que no se fuera, que tenía trabajos pendientes. No vino bien, no podríamos haber dado esta charla. Si lees las leyes seguro que encuentras cosas. Ten en cuenta también que tienes un poco que traducir, en el sentido de que él está hablando, si bien hay enseñanzas que son de tipo atemporal, también hay enseñanzas que son propias del momento que él está viviendo en Atenas. Entonces hay que traducir, porque a veces vemos con ojos del siglo XXI cosas que son del siglo V a.C. y claro, hay que saber a veces replantearlo. De hecho, nuestra escuela de filosofía es una escuela de filosofía a la manera platónica, pero acomodada a la época en la cual estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia y eso, esta vuestra casa de filosofía.